Y bueno, quiero que abra su Biblia ahí en el libro del Eclesiastés, capítulo 7. Mientras abres tu Biblia, yo quiero hablarte acerca de las noticias que se leen hoy en cada periódico, en cada portal. Hay una palabra recurrente en todos los encabezados del periódico. La palabra es crisis. Crisis. En todas partes escuchas, lees, miras esa palabra crisis. Crisis sanitaria, crisis económica, crisis alimentaria, crisis nacional. Ahora, no quiero sonar pesimista, pero la verdad es que nuestro mundo está convulsionado en una crisis. No creas que esto del coronavirus va a inaugurar la crisis. No, crisis ya había desde antes. El asunto es que el coronavirus vino a acentuar lo que se venía mirando desde antes. Un mundo en crisis, un mundo convulsionado. Cuando no era una cosa, era otra, pero era un mundo en crisis. Crisis en la familia, crisis en las finanzas, crisis en la sociedad. Y muchas veces tenemos demasiado temor a escuchar la palabra crisis. No me gusta. De hecho, estaba yo dudando en si ponerle a mi sermón el nombre que al final le puse, el título que le puse, tiempos de crisis, porque hay cristianos que no les gusta escuchar esa palabra. No me hables de eso. Yo vengo a la iglesia para que me hables de esperanza, no quiero oír de crisis. Pero cerrar nuestros ojos a la realidad no hará que esta deje de suceder. Nuestro texto de esta mañana da un consejo muy sabio. Dice: en tiempos de prosperidad disfruta de la vida. Pero en el tiempo de la adversidad, en los tiempos de la crisis, reflexiona. ¿Por qué? Dice, porque ambas cosas provienen de Dios. Los tiempos de crisis también provienen de Dios. Ahora, ¿qué puede haber de positivo en una crisis? La palabra de Dios, la que nos muestre que los tiempos críticos, Dios todavía sigue sentado en su trono y que aún en esos periodos de crisis el plan de Dios se sigue tejiendo. Ese plan de salvación y de redención eternos se siguen tejiendo muchas veces con los hilos de la crisis. Aunque para nosotros hay tiempos críticos, para Dios no los hay. En la Biblia no te vas a encontrar una sola vez la palabra crisis. Como si en el lenguaje de Dios esa palabra no existiera, la palabra crisis. Ahora, nuestra palabra castellana, crisis, proviene de una palabra griega que tenía dos significados: ruptura y decisión. Eso significaba la palabra crisis en el griego antiguo, y que hoy se tradujo al castellano con la misma pronunciación y tenía un significado doble. Crisis significa en el idioma original ruptura, pero también significa decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que en los tiempos de crisis algo se rompe, algo se fractura, algo se descompone, pero es precisamente ese rompimiento, esa descomposición, esa fractura, la que nos lleva a tomar decisiones, nos lleva a mejorar, o nos lleva más bien a meditar respecto a lo que estamos haciendo, nos hace reflexionar, nos pone a pensar, nos saca de nuestra zona de comodidad. La crisis va a sacar lo mejor o lo peor de nosotros. La crisis es inevitable, es ineludible. No importa que cierres tus ojos, las crisis de la vida van a venir. Ahora, las crisis son tiempos de oportunidad.
leía un pensamiento que me llamó mucho la atención. Decía, en tiempos de crisis, muchos lloran, pero otros venden pañuelos. Oh, gloria a Dios. En tiempos de crisis, muchos lloran, pero otros venden pañuelos. Así es que te quiero hablar hoy de un sermón al cual he puesto por título Tiempos de crisis. Y te quiero decir algo, no tengas miedo de los tiempos de crisis, porque los tiempos de crisis también son los tiempos de Dios. Y quiero que vayas conmigo a Eclesiastés capítulo 7, en el versículo 14. Y dice de esta manera la palabra de Dios, Eclesiastés 7, versículo 14. Dice así, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Vamos otra vez, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y quiero hablarte en primer lugar que las crisis, los tiempos de crisis son tiempo de decisiones. Mira, en la Biblia se narra la historia de una familia de cristianos, bueno, por llamarlos de alguna manera, una familia de creyentes que se encontraban atravesando tiempos críticos. Se trata de la historia de Elimelech, y su historia se narra en los primeros versículos del libro de Ruth. Y quiero que me acompañes a leer la historia de Elimelech y su familia, allá en Ruth capítulo 1, en los versículos del 1 al 6. Mira, los tiempos de crisis te van a sacar de tu zona de comodidad y te van a tomar decisiones. Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 6. Mira lo que dice, y pon mucha atención a esta familia que está atravesando por crisis. Dice así, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron ahí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Las decisiones que tomes en épocas de crisis, hermano, te acercarán o te alejarán de la voluntad de Dios. En el caso de Elimelech, sus decisiones lo alejaron de Dios, lo alejaron del pueblo de Dios, lo alejaron de las promesas de Dios, lo alejaron de la presencia de Dios, lo alejaron de los pactos de Dios. Elimelech, en un tiempo de crisis, decidió irse al mundo y llevarse con él a su familia. Mira, yo he visto como muchas personas en una época de crisis deciden darse la media vuelta y abandonar los caminos de Dios. Se van de la iglesia, dejan tirado un ministerio, abandonan a su familia en otras ocasiones, echan por el caño un destino. En tiempos de crisis, acuérdate, los tiempos de crisis son tiempos de decisiones drásticas. Siempre hay decisiones, pero las épocas de crisis van a potenciar ese nivel de decisiones que tú tomes.
Te digo, yo he conocido gente que en una época de crisis se van de la iglesia. Y yo he podido platicar con personas que se van de la iglesia. Y cuando les pregunto, oye, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Oh, es que tengo problemas. Estoy teniendo muchos problemas. Quiere decir que están atravesando una crisis. Y yo generalmente les digo, precisamente por eso no debes irte de la iglesia, porque estás en una época crítica. Pero la mayoría de ellos me contesta, no, pero yo estoy bien con Dios, hermano. Yo estoy bien con Dios, yo allá, aunque ya no voy a la iglesia, pero allá en mi casa seguimos leyendo la Biblia, o seguimos orando, y seguimos poniendo alabanzas, y estamos bien con Dios. Mira, la verdad es que fuera de Dios no hay muchas opciones, hermano. No hay muchas opciones. Fuera está el mundo, y en una época de crisis es muy caminar al mundo. Cuando David se encontraba en su propia crisis personal, huyendo de Saúl, David se encaminó a la tierra de los filisteos. Cuando Abraham se encontró en su propia época de crisis personal, crisis económica, Abraham se mudó a Egipto. Cuando Elimelech tuvo su propio, se fue a Moab. Escucha, en una época de crisis, decide darse la media vuelta y alejarse de la iglesia, alejarse de Dios. Créeme, no se va a un destino espiritual mucho mejor. Sus pasos van a ir al mundo. Sus pies apuntan allá. No hay muchas opciones. Solo queda Moab, Egipto, los filisteos. Ahora, las personas se alejan de Dios, de la iglesia, de los propósitos de Dios en un tiempo de crisis. Algo que ellos no supieron. Debemos entender tú y yo. Las crisis van a venir sí o sí. El asunto es cómo procesamos esas crisis. Porque también hay algo irónico en esto. Las crisis no duran para siempre, no son eternas, aunque las consecuencias de las decisiones que tomemos en un tiempo de crisis sí pueden llegar a ser eternas, o por lo menos afectar tu destino y robarte aquello que Dios había dado. Eso le sucedió a Elimelech, hermano, y a su familia cuando decidieron abandonar Belén, la casa del pan. Porque eso es lo que significa Belén, la casa del pan. Ellos miraron que no había muchas cosas sucediendo en Belén y pusieron sus ojos en el mundo. Dijeron, no, esta crisis va a durar para siempre. Pero no es cierto, la crisis duró 10 años solamente, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, pero las consecuencias para Elimelech y su familia fueron eternas. Cuando esta familia salió de la iglesia, ellos eran una familia completa, papá, mamá, 2 hijos. 10 años después, regresa Noemí, sola, derrotada, viuda, sin hijos, amargada y con las manos vacías. El sueño moabita, así como el sueño americano, el sueño moabita no se cumplió. Y Noemí regresa sin esposo, sin hijos, sin dinero, derrotada, amargada. Una escena muy triste que me ha tocado presenciar varias veces. De gente que se alejó de la iglesia, se fue al mundo y después avejentado, enfermo, arruinado, con las manos vacías. Hay cristianos que se alejan de la iglesia, se alejan de los caminos de Dios por y mira mis comillas, mis grandes comillas, por un mejor trabajo, por una mejor calidad de vida, dicen ellos.
Dice, no, es que ya no voy a poder venir a la iglesia, pastor, porque me están ofreciendo una chamba en tal lugar y pues yo le quiero dar lo mejor a mi familia. Pero eso que ellos le llaman lo mejor para su familia, creen, no es nada, es como Elimelech y Noemí mirando a Moab y regresando con las manos vacías. Cuando alguien tiene esa de, ya no voy a poder, porque voy a agarrar un mejor trabajo. Mira, ellos están canjeando lo mejor por algo de menor valor. Su vida espiritual pasa a un segundo término. Su relación con Dios queda en pausa. Su salvación les parece irrelevante. Su destino eterno no es algo que importe mucho. No consideran la opinión de Dios, menos la opinión del pastor cuando le dice, hermano, no te vayas de Belén. Moab no es mejor que Belén. Mira, me acuerdo de un hombre que empezó a venir a la iglesia. Un hombre que llegó y con lágrimas en los ojos me contaba su testimonio de cómo Dios lo había alcanzado y lo había sacado de una vida de alcoholismo, de una vida de vacío espiritual. Este hombre me dijo, yo quiero vivir para Dios, yo quiero servirle. Ya alejarme de esos mundos en donde yo he estado lleno de pecado. Me dijo, yo quiero vivir para Dios. Y le dije, está muy bien. Qué bueno que es eso. Le empecé a hablar de discipulado. Él me dijo, yo quiero ser pastor. Él me dijo, yo quiero servir a Dios. Dije, perfecto, está muy bien. Pero él tenía sus propias crisis que no estaba procesando de manera adecuada. Él tenía crisis que no estaba resolviendo. Y le dije, tú necesitas comenzar a tomar decisiones radicales. Vente a los servicios, no nomás mañana. Tú necesitas empezar a vivir el camino del discipulado. Necesitas empezar a tomar decisiones. No, sí, pastor, va a ver que mi Dios, yo voy a servirlo. Me acuerdo que un domingo él no vino a la iglesia. En la noche le marqué por teléfono y me contestó, y cuando me contestó estaba completamente ebrio. Le hablé de restauración, de perdón. Esa noche oramos. Me dijo, el miércoles estoy en la iglesia. Se lo prometo. Mira, tú necesitas tomar decisiones radicales, porque de otra manera esta crisis te va a empujar fuera de los caminos de Dios. Me dijo, el miércoles yo allá lo veo. No llegó el miércoles. Le hablé el sábado. Me dijo, el domingo estoy por allá. Tampoco llegó el domingo. Después de eso le comencé a marcar. Ya no me contestaban las llamadas. El siguiente domingo, cuando ya empezamos a transmitir desde aquí, me contestó a la llamada. Y me dijo, ¿sabe qué? Me voy a regresar a mi pueblo. Aquí ya se acabó la chamba, yo vivía acá pues por trabajo. Me voy a regresar a mi pueblo, voy a poner un taller de herrería y pues ahí le voy a echar ganas. Y yo le dije, hey, ¿y qué pasó con todos esos planes que tenías para servir a Dios? Que no, pues es que ya se acabó la chamba y aparte pues yo tengo muchas cosas que resolver. Yo dije, ¿ya le consultaste a Dios? Me dijo, no, todo está muy bien con Dios. Y puso su a Moab. Los tiempos de crisis, hermano, son tiempos de decisiones. Y como dije hace un momento, las decisiones que tú tomes en un tiempo de crisis te acercarán o te alejarán más de la voluntad de Dios. Pero quiero ir a mi segundo punto, porque los tiempos de crisis también son tiempos de milagros. Mira, por definición, un milagro es un hecho extraordinario, un hecho maravilloso, un hecho que no puede explicarse por medio de las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural o divina. Bueno, es precisamente en los tiempos de crisis en donde los milagros se vuelven más reales. Fue en una época de crisis económica en donde Isaac prosperó en contra de todo pronóstico. Génesis 26:1 dice que hubo hambre en la tierra
un hambre tremenda, una crisis en toda la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que la situación económica se complicó, el dinero comenzó a escasear, se perdieron los empleos, los negocios estaban quebrando, la gente se estaba poniendo inquieta y la crisis llegó también a la casa de Isaac, el hijo de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que aún los creyentes, aún los herederos de las promesas de Dios, también estamos expuestos a las dificultades económicas. ¿A poco creía que no? La crisis económica llegó a la vida de Isaac. Todo el mundo estaba envuelto en esa crisis e Isaac mismo se cambió de domicilio y se fue acercando a Egipto. Tú puedes leer la historia completa ahí en Génesis 26, apúntalo y acabando el servicio lee completo. Es un capítulo muy interesante, muy Egipto. Una vez más el mundo parecía ser la solución para un cristiano en tiempos de crisis. Pero lo tremendo de todo es que un día Isaac escuchó la voz de Dios que le dijo: hey, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Génesis 26, 2 y 3. Ahora, qué importante es saber escuchar la voz de Dios en tiempos de crisis, hermano. Si fuésemos más sensitivos a la voz de Dios en tiempos de crisis, nos ahorraríamos muchos problemas, muchos dolores, muchas desilusiones. Y mi pregunta es, en estos tiempos de crisis, porque son tiempos de crisis, ¿Dios te está hablando? Te aseguro. Porque Dios habla por medio de su palabra, ya sea a través de una predicación, ya sea a través de tu propia lectura de la Biblia, ya sea a través del consejo de tu pastor. Dios siempre está hablando, y aún en los tiempos de crisis, Dios no deja de hablar. Dios le dijo a Isaac: no bajes al mundo, no vayas a Egipto, quédate aquí en el lugar de mi voluntad y yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Dios le dijo a Isaac: no vayas al mundo. Señor, pero Egipto se ve mejor que en donde estoy. Los tiempos de crisis van a probar nuestra fe y nuestra obediencia. Cuando Dios nos habla y nos dice algo que va en contra de nuestra opinión, muchas veces nos sentimos más sabios que Dios y decimos: yo ya sé cómo funciona esto. Ah, sí, Dios puede decir esto, el pastor puede opinar lo que se le antoje, pero yo sé cómo funciona esto. Una noche, Pedro había estado con sus compañeros tratando de pescar. Y no había pescado absolutamente nada. Mira, ni un resfriado había pescado este hombre y toda la noche había estado esforzándose. Pero en la orilla miraron al Señor Jesús, que les dijo: hey, Pedro, echa la red a la derecha y ahí vas a encontrar. Probablemente Pedro sería como algunos cristianos que le pudieran haber dicho a Jesús: Señor, tú dedícate a hacer sermones, tú dedícate a predicar, tú dedícate a hablar de las cosas de Dios. Aquí el pescador soy yo, aquí el que sabe cómo funciona este negocio soy yo, aquí el que sabe cómo se trabaja soy yo. Pero no, Pedro, ya después de haber sido procesado por las épocas de crisis, era humilde y obediente para escuchar la voz de Dios. Echó la red a la derecha y dice la Biblia que sus redes estaban a punto de reventarse. Ese día tuvo una pesca en un solo minuto de lo que no había podido hacer toda la noche. ¿Cuándo fue? Cuando él escuchó la voz de Dios. Mira, Isaac escuchó la voz de Dios y se quedó ahí en la tierra de Gerar. A los ojos humanos, Egipto se veía más próspero, más productivo. Pero algo que yo he aprendido así en mi propio camino,
tierra en donde vives, haya crisis, en el cielo esa palabra ni siquiera se conoce. Dios podía bendecir a Isaac en Gerar o en donde quiera. La Biblia dice, ahí en el versículo 12 de Génesis 26, que Isaac sembró 100 veces su siembra. ¿Por qué? Porque tenía la bendición de Dios. Y ahora quiero ir a este punto. Sembrar en tiempo de crisis, hermano. Pero los milagros ocurran. En tiempos de crisis como los que tú y yo estamos viviendo en este momento, muchos no siembran. Muchos esconden la semilla, no siembran por... Piensan que ellos son sabios, más sabios para pescar, que así como pudo haberlo pensado Pedro cuando Jesús le dijo que echara su red. Muchos esconden la semilla en lugar de sembrar. Pero sin semilla no hay cosecha. Y no necesitas ser un ingeniero agrónomo para saber esa sencilla realidad. Si tú no siembras, no puedes cosechar. Sembrar en tiempos de crisis, como lo dije hace un momento, es un desafío a la fe. Y muchas veces Dios nos da semilla para sembrar, para bendecirnos, porque si te da semillas para que tú te puedas mantener en esos tiempos de dificultad, pero en lugar de sembrar y de hacer producir, escondes la semilla. Mira, en una época de crisis económica, el pueblo de Israel había decidido esconder su propia semilla en lugar de sembrarla. Y Dios les tuvo que mandar un mensaje muy contundente por medio del profeta Ageo. Ahí en Ageo 1, del 5 al 6, dice, mediten bien sobre sus caminos, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja recibe su salario en un saco roto. Y Dios les está diciendo, no es que no le eches ganas, no es que no seas trabajador, no es que no seas emprendedor, es que te falta mi bendición. Ese es el asunto. Siembran mucho y recogen poco. ¿Por qué? Porque ellos no estaban sembrando para la obra de Dios. Yo conozco gente bien trabajadora, chambeadora, mira, mis respetos, pero no cuentan con la bendición de Dios. Y todo el tiempo andan patinando. Parece que van a alcanzar la bendición y se les escapa de las manos. ¿Por qué? Porque no solo se trata de ser trabajador, se trata de estar bendecido por Dios. Sin semilla no hay cosecha. Ahora, Isaac cosechó en un tiempo de crisis, contra todo pronóstico. ¿Por qué? Porque él fue sensitivo a la voz de Dios y fue obediente para sembrar su semilla. En ese tiempo Isaac se convirtió en un hombre próspero, influyente. En estos tiempos de contingencia he escuchado testimonios de hermanos que han sido fieles en sus diezmos, en sus ofrendas, que me han contado cómo Dios los ha protegido sus economías, los ha bendecido. ¿Por qué? ¿Por qué si hay crisis? Hay crisis en la tierra, pero no en el cielo. Ahora escucha, cuando Dios te pide algo, como lo dije hace un momento, nunca es para despojarte, sino para bendecirte. Eso lo pudo comprobar una viuda pobre allá en Sarepta de Sidón, que estaba atravesando una crisis. Cuando el profeta Elías la conoció, ella estaba recogiendo sus leñitas, iba a comer literalmente su última cena. Dice, solo tengo un puñado de harina, un chorrito de aceite, y voy a prepararme mi última comida y después de eso nos dejaremos morir. Pero ella escuchó el reto de Dios por medio del profeta Elías. Y le dijo, está bien, haz lo que dices, pero dame a mí primero y después comerás tú y tu hijo. Eso sonaba descabellado, hermano. Desconsiderado, incluso sonaba cruel. ¿Alguna
vez lo he dicho, que si en ese tiempo hubiera de esos videos, Elías es un falso profeta, un lobo que está despojando a esa pobre mujer de sus últimos recursos. Pero no es que Dios te quiere despojar, es que Dios te quiere bendecir. Siembra. Son épocas precisamente por eso te quiero bendecir, siembra. Y la mujer, dice la Biblia, y conocemos el milagro. El milagro ocurrió. Ella pudo haber dicho: Señor, esto que me estás pidiendo es ilógico, son tiempos de crisis, yo no puedo darte nada, yo no puedo dar a la iglesia, yo no puedo sembrar, yo no puedo dar mis diezmos, no puedo dar mis ofrendas, tengo que juntar para mí. Pero sin fe y sin obediencia no hay milagros. Por eso es que dije hace un momento, los tiempos de crisis son excelentes para Dios manifestarse. De milagros. A mi tercer punto, porque los tiempos de crisis son tiempos divinos. Mira, los tiempos de crisis forman parte del eterno plan de Dios. Yo sé, no nos gusta pasar por crisis. Si me preguntaras a mí: oiga, hermano, ¿a usted le gusta pasar por crisis? No, no me gusta. A mí me gustaría que todo estuviera planito, pero los tiempos de crisis forman parte del plan y del propósito eterno de Dios. El plan de Dios, el consejo de Dios va a avanzar en contra de todo pronóstico. Mira, escucha, cuando Dios está involucrado, los tiempos de crisis son tiempos de multiplicación. Fue en un tiempo de crisis en Egipto cuando se convirtió en una nación poderosa. Tiempos de crisis. Dice la Biblia que entraron unas 70 personas aproximadamente, y los comentaristas bíblicos dicen que cuando el pueblo salió liderado por Moisés eran millones de personas. Hubo una multiplicación en tiempos de crisis. Fue un tiempo de crisis el que hizo que la iglesia de Jerusalén saliera de su zona de confort, y la persecución hizo que todos se esparcieran el mundo predicando el evangelio. Hubo una multiplicación que llegó a causa de un tiempo de crisis. Un tiempo de crisis el que llevó a Pablo a la isla de Malta. Acuérdate, Pablo naufragó, pensaron todos los de la embarcación que se iban a morir. Fue un tiempo de crisis el que llevó a Pablo a la isla de Malta, un lugar que tal vez no hubiese considerado dentro de sus viajes misioneros, y ahí Dios hizo poderosos milagros de sanidad. Fue un tiempo de crisis el que llevó a Pablo a predicar el evangelio a los Gálatas. Tiempos de crisis. Ve la historia de la iglesia y tú te darás cuenta que en los tiempos de crisis son tiempos de multiplicación. Cuando eran las persecuciones de los emperadores romanos, en lugar de que el cristianismo se extinguiera, el cristianismo se multiplicaba. Recientemente, en países como China o países del Oriente, en donde hay persecuciones, el cristianismo sigue floreciendo, sigue prosperando. ¿Por qué? Porque los tiempos de crisis también son tiempos divinos. Por lo tanto, hermano, no tengas miedo de los tiempos de crisis. No tengas miedo de llamarle a las cosas como son. Los tiempos de crisis también forman parte del plan de Dios. Considera, dice nuestro texto de esta mañana, Eclesiastés 7:14. Acuérdate, los tiempos de crisis no son eternos, pero las decisiones que tú tomes en los tiempos de crisis sí pueden llegar a tener repercusiones eternas. En tiempos de crisis, queda porque Dios va a visitar a su pueblo. No pongas tus ojos en Moab ni en Egipto.
ni con los filisteos, porque vas a regresar amargado, derrotado, enlutado y con las manos vacías, como le sucedió a Noemí. En los tiempos de crisis siembra tu semilla, para que la mano de Dios pueda hacer fructificar y el milagro sea evidente. Cuando no son tiempos de crisis, tal vez tú te puedes atribuir el éxito a ti mismo y decir, yo le eché ganas, pues es que esto viene de esta manera porque pues yo trabajé. Pero en los tiempos de crisis es cuando reconoces que fue un milagro de Dios el que te sostuvo y el que te hizo florecer en contra de todo pronóstico. Los tiempos de crisis son tiempos divinos, son tiempos ordenados por Dios y forman parte de su plan, forman parte. Si no hubiera habido crisis, José no se hubiese reencontrado con sus hermanos. Fue en un tiempo crítico para los discípulos, cuando el Señor Jesús fue clavado en la cruz del Calvario. Pero sin esos tiempos de crisis, tú y yo permaneceríamos en nuestros pecados. Hoy yo te quiero invitar a que en medio de estos periodos de crisis, tú seas lo suficientemente sensitivo para escuchar la voz de Dios. Tú seas lo suficientemente obediente. Y que si tú oyes a Dios por medio de la predicación, por medio del consejo de tu pastor, sea obediente. La mujer, la viuda de Sarepta hubiera dicho, bueno, no, pues si Dios me lo mandara, yo le daría lo primero, pero no. ¿Quién es este hombre? Elías. Fue un hombre, no fue Dios quien habló, fue un hombre. Y la mujer dio lo último que tenía y pudo mantenerse durante todo ese tiempo que duró la crisis. Voy a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios. Nadie hablando, nadie moviéndose. Este es un tiempo muy claro dentro de los propósitos de Dios, hermano. Son tiempos de crisis. No ganamos nada negándolo. Pero seremos sabios si escuchamos y obedecemos la voz de Dios. ¿Cuáles son los consejos aquí? En tiempos de crisis, no te alejes de Dios. En tiempos de crisis no te alejes de la iglesia. En tiempos de crisis sé muy sensato en las decisiones que tomas. Y en tiempos de crisis no tengas miedo de sembrar la semilla que puedas mirar el fruto. Las crisis van a sacar lo mejor y lo peor de nosotros. Las crisis pueden ser tiempos de oportunidad, de derrota. Gente que no sabe procesar adecuadamente sus crisis pueden llegar a un punto sin retorno. Tan solo el día de ayer, un hombre se suicidó aquí en mi pueblo, en donde vivo. El viernes, un muchacho joven se suicidó en San Andrés Cholula. Seguramente ellos tenían sus propios tiempos de crisis. Las crisis van a procesar nuestro carácter. Pero si no estamos del lado de Dios, créeme, la crisis nos va a rebasar. Y podemos perder todo en el camino. Cuando Elimelech miró la crisis, él no se aferró a la fidelidad de Dios ni a las promesas de Dios. Él decidió alejarse del pueblo de Dios y se llevó a su familia. El asunto es que en Moab tampoco prosperó. Tan es así que su viuda regresó 10 años después, pobre, buscando la caridad de su... Había algo que esa familia perdió. Se fueron como una familia, 4, regresó solo una. Como en épocas de crisis, familias se van de la iglesia, familias con propósito, con destino, con promesas de Dios, familias que han sido tocadas por Dios. Y en una crisis que ellos no saben procesar,
se van al mundo. Y al paso del tiempo, puedes ver que uno u otro de esa familia regresa y los otros quedaron tendidos en el camino. Porque alejarse de Dios nunca va a ser una decisión sabia. Nunca, hermano. Por más que tú te creas sabio o que conoces mejor la vida de lo que Dios, nunca será una decisión sabia alejarse de Dios. Y los tiempos de crisis son tiempos en donde el mundo parece más radiante, más bonito, mejor. Mi calidad de vida. No hay calidad de vida si Cristo no está en ella. No hay calidad de vida. Ahora quiero dirigirme en este momento a toda persona. Una necesidad de Cristo en su corazón. Tal vez tú te reconoces a ti mismo como que tú no tienes una idea de quién es Él, o tal vez hasta practicas una religión. Alguien te dijo que Cristo podía cambiar tu vida. Yo te quiero decir que eso es la verdad. Cristo cambió mi vida hace 18 años. Yo te que tú te acerques hoy. Hoy Cristo quiere cambiar tu vida. Quiere entrar a tu corazón, volverse el Señor de tu vida y limpiar todo aquello que te ensucia, que te quita la dignidad, que te quita la tranquilidad, que te quita la bendición. ¿Tú quieres recibir a Cristo en tu corazón? Ahí en donde estás, levanta tu mano y permíteme orar por ti. Repite esta oración después de mí y hazlo con todo tu corazón, con todo el corazón. Ora junto conmigo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy te doy las gracias por escucharme. Hoy vengo pidiendo tu perdón, tu misericordia. Me arrepiento de esos pecados que me han alejado de ti. Me arrepiento de todas esas maldades y esas rebeliones que van en contra de tu voluntad. Hoy me refugio en ti. Hoy te pido, Señor, conviértete en el Salvador de mi vida, en el Señor de mi destino. Yo te recibo, Jesús, en mi corazón y te reconozco como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir en la cruz por mí y gracias por resucitar, porque si tú has resucitado, yo también resucitaré. Te alabo, Señor. Amén. Aleluya. Puede levantar su rostro, abrir sus ojos. Le damos la gloria a Dios. Dios es muy bueno, hermano. Dios es muy bueno. Así es que vamos a vivir esa vida nueva que el Señor nos da. Si tú has hecho esta oración, yo te doy la bienvenida. Por favor, ponte en contacto con nosotros. Queremos hablar contigo. Queremos instruir ese asunto de la vida cristiana. Cuando regresemos a la iglesia, quiero conocerte, o si es posible desde antes, el día de mañana. De hecho, yo voy a estar allá y quiero invitarte a Dios, que tú puedas ser una luz en medio de tanta oscuridad. Y vamos a orar para despedirnos. ¿Qué le parece? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Tenga un buen provecho. 5:30 de la tarde nos vemos aquí en este lugar nuevamente. Desde 4:30 ya está listo para orar, y 5:30 arrancamos en nuestro servicio de milagros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Dios eterno, por este tiempo. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Glorificamos tu nombre y te pido, bendice a mis hermanos, dales un buen provecho, dales bendición y permite que en la tarde estemos nuevamente aquí. Yo todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.